Holi, yo soy Lidia y en este canal hablamos de desarrollo personal, fitness, veganismo y otros temas que me van interesando compartir con vosotros. Y en el vídeo de hoy quiero hablar sobre las ideas de los glow up. Esto está muy de moda últimamente, en los últimos años. Ha sido un trending topic en todas las redes sociales y ha sido una cosa que a mí siempre me ha rechinado un poco y no me ha acabado de convencer. Y creo que ha llegado el momento de hablar de ello aquí. Todo lo que sea una mejora para uno mismo a mí me parece muy aceptable. Pero en este concepto del glow up a mí me rechina muchísimo que está muy orientado a la apariencia física, a la parte exterior y a la percepción que tienen otros de nosotros mismos. Entrena, pierde peso, quítate las arrugas, hazte mascarillas, tiñete el pelo, me gasto $1000 en uñas, peluquería y tengo un glow up inmediato. Os suenan estos vídeos, ¿verdad? Están en todas las redes sociales y son trending topic. ¿Y qué es lo que pasa con esto? A mí lo primero que más me chirría de todo esto es que está centrado en cambios de apariencia físicos, como si hubiera algo malo con nosotros, con la versión actual y presente de nosotros mismos, con quién somos, y que tuviéramos que cambiarlo. En lugar de trabajar glow up de mentalidad, de pensamiento, de aceptarnos, de amor propio, de nuestra autoimagen, de cómo nos estamos viendo, todo esto se está centrando en la idea que tienen los demás de nosotros y apariencias físicas. Y esto es lo que me resulta tan tóxico y tan nocivo de toda la idea de los glow up. Y por ello quiero traer un poco de conciencia a la toxicidad de esta idea. Yo creo que sí, que un glow up sí se centra en mejorarnos como persona, ser más positivos, ser más felices, traer más positividad, más felicidad a nuestra vida, es algo perfecto. Pero si está centrado en cambiar únicamente nuestra apariencia física, ponernos un traje, un disfraz para dejar de ser la versión que somos actualmente porque no nos gusta y que los otros nos perciban de otra manera, ahí hay un problema muy grande. Y por mucho que cambiemos, por mucho tintes que nos pongamos, pestañas, por mucho peso que pierdas, ganes, por mucho que te cambies de ropa, inviertas en productos caros, el problema va a seguir ahí. Va a durarte la felicidad ¿cuánto? Un día, 2 días, una semana, y después ¿qué va a pasar? Hay dos tipos de felicidad: la felicidad hedonística y la eunómica, y estos dos tipos son muy diferentes. La primera está basada en soy feliz con lo que voy consiguiendo, con lo que tengo y con cosas externas que me hacen feliz. Es decir, esta sería la felicidad del glow up físico. Luego está la felicidad que nos preguntaríamos: ¿cómo de feliz estoy con mi vida? Es una felicidad más profunda, más a la larga, pero es más estable. Y este tipo de felicidad se consigue con amor propio, con querernos, con aceptarnos, y no tanto con querer cambiar nuestra imagen y con querer cambiar la persona que somos, sino por el contrario, encontrar las cosas que realmente nos llenan, las cosas que nos hacen felices, cómo nos sentimos realizados, completos y llenos. Porque honestamente yo no creo que el hecho de entrenar y que te crezca el culo, perdón, estoy obsesionada con que te crezca el culo porque es una de mis metas y objetivos, el hecho de cambiar
aspectos físicos de nosotros mismos no nos van a traer una felicidad a largo plazo, no nos van a hacer sentirnos realizados, no nos van a hacer sentirnos feliz plenamente, no es una felicidad real que es perdurable en el tiempo, porque una vez consigamos eso o compremos eso, si no tenemos autoestima, no tenemos amor propio, no nos queremos, ni valoramos, ni sabemos el sentido de nuestra vida, esto no es estable y a la larga se va a tambalear, vamos a querer otras cosas, va a salir una nueva moda, incluso pensar, vamos a ponernos en el caso del físico. Hace unos años había una tendencia que era tener aquí las clavículas, por ejemplo, que las coreanas o se ponían monedas. Otra tendencia era el gap entre las piernas. Otra tendencia, el agujerito entre los dientes. Y son cosas que van cambiando cada día. Y imaginaros que basáis vuestra felicidad simplemente en cambios físicos aceptados por la sociedad en cada momento. Y las tendencias como las modas van cambiando de mes a mes. Esa felicidad es inestable y nunca vais a estar completos, porque están basados en cambios físicos y cambios de percepciones que otros tienen de nosotros. Sin embargo, si realmente quieres tener un glow up, empieza por tener un glow up interno. Párate a pensar, ¿qué nivel de felicidad tengo en mi vida? ¿Cómo me siento realizado? ¿Qué cosas me hacen realmente feliz y sentirme pleno? Invertir en experiencias, pasar tiempo con la gente que nos hacen felices y dejarnos tanto de buscar los likes, buscar las aprobaciones externas, el seguir todas las tendencias de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Para cada uno será una cosa distinta, ya que esto, felicidad, es pasajera, no se mantiene en el tiempo y a la larga no es alcanzable, es algo que solo nos va a durar instantes y la felicidad de verdad no se alcanza con ese glow up. Espero que esto os haga reflexionar un poco y quiero saber lo que opináis sobre ello, así que comentarme y decirme si vosotros habéis tenido algún glow up en vuestra vida y qué es lo que pensáis de todo esto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, adiós. Si os ha gustado, dame un like, házmelo saber. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.